Iniciemos la clase. Y igual va a quedar grabado porque algunos de ustedes creo que están en vacunación, así que al momento de grabar ya no habrá ningún problema en que se igualen los compañeros. De todas maneras, si van llegando, pues se irán incorporando a la clase. Solo como recorderis de la anterior clase, podríamos hacer un pequeño ejercicio adicional para entender lo que habíamos visto hasta ahora en la parte de testeo de hipótesis. Pues aquí tenemos un problema. Un estudiante plantea que ha descubierto un nuevo producto que al adicionarlo a la colada de fundición incrementa la resistencia a la tracción del hierro nodular. Se conoce que este hierro tiene una resistencia a la tracción de 350 megapascales. Entonces, los datos que este estudiante obtiene son los siguientes. Aquí está una lista de algunos datos que el estudiante obtiene de esa muestra. Entonces nos piden testear esta hipótesis, ¿ya? Entonces veamos si entendemos. Aquí está de hecho una foto del laboratorio de fundición, ¿cierto? Donde trabajo. Y imaginemos que un estudiante dice haber descubierto algún producto que al adicionarle a la colada mejora su resistencia a la tracción. Entonces este estudiante lo que hace es poner ese nuevo producto ahí, pues, en la colada de fundición. Esto, por cierto, es metal fundido, por eso está a altas temperaturas. Entonces le pone ese producto ahí y como consecuencia obtiene estos datos. ¿Será que esta hipótesis que él dice que este producto incrementa la resistencia a la tracción de hierro nodular es correcta? ¿No es cierto? Vamos a testearlo. Entonces, ¿cuáles serían los 5 pasos que nosotros siempre hacemos? Acuérdense, siempre vamos a definir hipótesis, definir el nivel de significancia, tomar una muestra, calcular la estadística, luego la probabilidad, ¿no es cierto?, de obtener esta estadística, y si esta probabilidad es más baja que el nivel de significancia, rechazamos la hipótesis null. Contrario a lo que normalmente suelen hacer algunos estudiantes que están haciendo su tesis. Normalmente ellos lo que hacen es toman esta muestra y sacan la media, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar la media de estas muestras. Le voy a copiar a MATLAB esta muestra. Me paso a MATLAB que está por acá. Y ahí están las medidas de esta muestra. Por cierto, se trata de 14 muestras. Están almacenadas en la variable M. Entonces, si yo saco la media de esta variable M, la respuesta sería 388.28. ¿No es cierto? Entonces, como la media, perdón, como la media es 388.28, ya, los estudiantes suelen decir, concluyo que mi producto sí incrementa la resistencia, ¿no es cierto? Eso está incorrecto. Y eso se ve todo el tiempo. Y inclusive ya en tesis listas y aprobadas por los profesores, no hacen el análisis estadístico para ver si esa respuesta es realmente significativa, ¿ok? Y no es que esa resistencia mayor tal vez se dio solamente por variaciones estadísticas normales del proceso, ¿no? Entonces, eso nosotros sí vamos a hacer. Solamente les estoy un poco asentándoles en el hecho de que esto pasa en la realidad y pasa todo el tiempo. Y la gente no hace el análisis estadístico respectivo. Entonces, nosotros sí lo vamos a hacer. Nosotros sí que no sabemos cuál es la media de esta población, ¿no es cierto? Por eso nosotros la vamos a definir, esta hipótesis. Y nuestra hipótesis es que
la media de esta población es igual a la media esperada, que es decir, a 350 megapascales. Esta es la hipótesis nula. Nosotros sí estamos haciendo todos los pasos necesarios. Estamos planteando también una hipótesis alternativa que puede ser la que el estudiante dice, que incrementa la resistencia. Estamos ahora haciendo un recorderis de la anterior clase. Entonces puede ser que en realidad la hipótesis alternativa es que esta media es mayor que este mío sub 0, ¿cierto? Esta es la hipótesis alternativa. Como ustedes se dan cuenta, este es un análisis de una cola. Es la que vamos a realizar. Entonces, para testear esto, nosotros, segundo paso es definir el nivel de significancia. Vamos a definir un nivel de significancia usual, 0,05. Y con ese nivel de significancia, tercer paso, vamos a tomar una muestra, que es de hecho lo que ha hecho el estudiante. De la población no sabemos, ¿no es cierto? Pero tomamos una muestra, en este caso de n igual a 14 muestras. Y de estas 14 muestras sí que puedo saber la media muestral. No puedo saber esta de acá, pero sí puedo saber la media muestral, que es la que calculamos en MATLAB. 388.29. 388.29. También podemos sacar la desviación estándar de esta muestra. Entonces aquí igual en MATLAB de la muestra M, en este caso es 82.95. Entonces 82.95. Muy bien. Entonces estamos en el tercer paso, que es tomar una muestra y calcular la estadística. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la estadística? Habíamos dicho que en este caso se trata de una estadística T, porque vamos a usar esta desviación estándar muestral para estimar el parámetro T. No sabemos la desviación de la población. Entonces, si supiéramos el parámetro de la población, ahí podría ser la estadística Z, pero ahorita como no sabemos de la desviación estándar de la población y la estamos aproximando con SX, entonces en realidad la que corrige ese problema es la estadística T. Y la fórmula que habíamos visto era la media que yo mido menos la media que yo espero, porque recuerden que estoy calculando la probabilidad asumiendo que esto es verdad. Entonces estamos asumiendo que esto es verdad, que es 350 megapascales. Y le dividimos para la desviación estándar que yo voy a estimar en este caso. Entonces, ¿cómo estimo la desviación estándar? Era el Sx sobre la raíz de n, de acuerdo al teorema del valor medio. Entonces puedo hacer este cálculo, sería 388.29 menos 350 sobre 82.95 sobre la raíz de 14. Entonces, si hacemos esto, mi valor de t, en este caso es, voy a hacerlo en mi calculadora, menos 350. Todo esto le dividimos para 82.95 dividido para la raíz de 14. 1.73. Entonces t es igual a 1.73. Necesitamos calcular la probabilidad de obtener ese valor en nuestra gráfica t. Ya saben, nuestra gráfica t se parece a una distribución normal. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que sea mayor que este número, que 1.73, ¿cierto? O sea, quiero saber esta área, porque al final se trata de un análisis de una cola. Entonces, ¿cuál es esta probabilidad de que sea mayor que 1.73? Bueno, buscamos en una tabla y lo encontramos.
directamente, ¿no? Esas tablas normalmente no nos dan el área hacia la derecha, ¿no es cierto? Más bien esas tablas nos dan el área hacia la izquierda. Entonces, más bien quisiéramos buscar esta área dándole un valor de menos 1,73, que como es simétrico da lo mismo. Entonces nos vamos a MATLAB con este valor de 1,73. Entonces en MATLAB sería la función t f y menos 1,73. ¿Cuántos grados de libertad tengo? Sería 14 menos 1, 13. Y esta directamente me va a dar la probabilidad de obtener ese resultado o algo mayor. Entonces en este caso es 0,054. 0,054. ¿Cómo? Mi P no logró ser menor que mi nivel de significancia. Fallamos en rechazar esta hipótesis nula, ¿no? Entonces, lo que decía este estudiante, que su producto mágico que él descubrió y que incrementaba la resistencia a la atracción de este hierro nodular, pues con este nivel de significancia no ha sido cierto. Para nosotros sigue siendo 350 la resistencia de este hierro nodular. Y lo que sucede es que el valor que él obtuvo de 3,38 no es tan improbable de que ocurra, ¿eh? Hay más del 5% de probabilidad de que sí ocurra, a pesar de que el 350 sí sea verdad, ¿no? Pues no es tan improbable. Falta un poquito para que se rechace, ¿no? Entonces, capaz que el estudiante se vería tentado a cambiar un poquito este alfa. Y lo que decíamos que eso no estaría correcto, ¿no es cierto? Ya lo fijamos desde un inicio. Y por lo tanto, no hemos logrado rechazar esta hipótesis. Eso es lo que vimos la clase anterior. En la clase de hoy más bien vamos a comparar un poco dos poblaciones. Aquí estamos trabajando solo con una población, es hierro nodular. En esta clase queremos comprobar o comparar, sería mejor el término, dos poblaciones. Entonces voy a dividir aquí la pantalla en dos. Herramientas para hacer eso. Dividamos esta pantalla en dos. Ya. Acá pensemos en una variable aleatoria, digamos un x1. x1 va a ser esta variable aleatoria. Aleatoria 1. ¿No? Y acá en el lado derecho pongámosle a otra variable, x2. Les vamos a comparar estas. Esta va a ser la variable aleatoria 2. Y estas variables aleatorias x1 y x2 pueden tener su respectiva distribución de la probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero dibujar la distribución de la población x1, puede verse algo así. No necesita ser normal. Podría ser algo como esto, ¿ya? Esta es la distribución de la población. Entonces aquí podríamos ver la distribución de la población. Y a pesar de que no sea normal, que no sea una distribución normal, yo igual puedo calcular la media. Eso ustedes saben que se puede calcular la media, aunque no sea normal.
la media de x1, digamos. Y también puedo medir la dispersión, ¿no es cierto? Una forma de medir la dispersión es la desviación estándar o la varianza. Pongámosle aquí la varianza. Sigma x1 cuadrado. Esta es la varianza, ¿cierto? Pues está al cuadrado. Sacan raíz cuadrada y es la desviación estándar. Lo mismo para la variable aleatoria 2. Entonces la variable aleatoria 2 podría tener asimismo otra distribución de la población. Digamos que esta sigue otra, le voy a hacer de otra forma, tratando de alejarme de la normal. Igual, aunque no sea normal, yo puedo sacarle la media. Es la media de la variable aleatoria número 2. Y también tengo una forma de medir su dispersión. Llamémosle sigma x2 al cuadrado, o sea, esta es la varianza. ¿Ya? Entonces quiero comparar estas dos cosas. Entonces, para lo que hago es tomar una muestra. El día de hoy vamos a ver como que la ecuación. Luego ya con los ejercicios va a verse un poco más sencillo. Uno lo que hace es tomar una muestra pues, de esta población. Digamos una muestra de tamaño N1. Saco una muestra de tamaño N1 y esta muestra, sobre esta muestra, ahí yo puedo calcular la X1 promedio, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Qué más podría? Podría también calcular la varianza, ya que estamos hablando de varianzas de esta. Sería SX1 cuadrado, es la varianza, ¿no? Y esto puedo repetir varias veces, ¿cierto? Esto de estar tomando muestras, sacando la media y la varianza puedo repetir varias veces. Entonces, puedo decir, repito esto varias veces. Entonces, cuando repito varias veces, yo podría hacer una distribución de la media muestral. Entonces, si grafico la distribución de la media muestral, ¿cómo se vería esa distribución? Le voy a hacer por aquí. ¿Qué forma tendría? ¿Sería esta forma? ¿Será esta de acá? ¿O será una normal? A propósito, le voy a dibujar un poco angosta. Es una distribución normal, ¿cierto? Recuerden, cuando ustedes toman muestras, su distribución de la media muestral, esta sigue una distribución normal. Eso ya lo habíamos visto de forma experimental. Ese es el teorema del valor medio. Entonces, acá era la distribución de la población. Acá, en cambio, es la distribución. Si quieren, anotamos esto. Esta es la distribución de la media muestral X1. A pesar de que la población no era normal, la muestra o la distribución de la muestra es así que es normal. ¿No es cierto? Y esta media de aquí va a ser, de hecho va a ser la misma de acá. Así que si yo, por ejemplo, quiero calcular la media aquí, x1 barra, esa va a ser exactamente la misma de ahí arriba, no exactamente, pero va a tender a esa media. Y también puedo yo intentar medir la dispersión de esto. ¿Cómo estimábamos al menos la dispersión de esto? Si supiera el sigma x1 de acá, podría hacerlo directamente dividiendo para n1. Como no lo sé, pero aquí yo tengo un buen estimador, entonces yo la estimo de la siguiente forma. La estimo con el sx1 al cuadrado sobre n1. Esta es la varianza de esto. Tal vez antes estábamos trabajando con la desviación estándar. Esa era solo la raíz de esto.
raíz cuadrada, se va al cuadrado, se queda solo Sx sobre la raíz de n. Es lo mismo, ¿no es cierto? Estamos ahorita trabajando con varianzas, no con desviaciones estándar. Entonces, tal vez les pueda yo poner eso claramente aquí. Esta es la varianza de la distribución muestral. Es una medida de la dispersión. Varianza de la distribución muestral. ¿Ah? O la raíz cuadrada de esto es la desviación estándar de la distribución muestral, que más correctamente se le llama el error estándar, ¿no es cierto? Pero entendemos que es una medida de la dispersión. Lo mismo por acá. Acá está pasando lo mismo. Voy a mantenerme en el color verde. Y acá lo que hago es básicamente lo mismo. Tomo muestras, ¿no es cierto? No necesariamente tienen que ser del mismo tamaño. N1, acá podría ser un N2. Y yo sobre este N2 podría sacar mi media. Y también podría ver la varianza de esta X2. Sería el cuadrado, ya que es varianza. Si esto yo repito varias veces, puedo graficar también mi distribución de la media muestral de acá. Es otra, pero es normal. También va a seguir una, pero no necesariamente igualita que esta, ¿no es cierto? Podría ser, hagámosle un poquito más ancha. Algo así. ¿No? Va a ser más angosta que esta de acá porque le estamos dividiendo para algo. Entonces aquí la media, esta de X2, también va a tender a ser esta de acá. Entonces va a ser igual a la media poblacional. La media muestral va a tender a ser igual a la media poblacional. Sin embargo, la dispersión o la varianza de esto no es que va a ser la misma de la población, ¿no es cierto? La forma en la que yo le podía estimar era dividiéndole para n, si tuviera este. Como no tengo, puedo usar este de acá. Pues le estoy estimando con el Sx2 al cuadrado dividido para n2 en este caso. Entonces, este de nuevo es lo mismo que habíamos puesto acá. Es la varianza de la distribución muestral. Y si quieren la desviación estándar, raíz cuadrada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Eso ya lo habíamos visto. No hay. ¿Ya? Ahora vamos a definir otra variable aleatoria. Esta era una variable aleatoria que le habíamos llamado x1, otra variable aleatoria x2. Vamos a definir una variable aleatoria ahora que queremos comparar estas dos poblaciones. Entonces, déjenme cambiar de color. Posiblemente podríamos hacerlo en un color naranja. Entonces, vamos a definir otra variable aleatoria. Esta que se define como la diferencia. ¿Eh? Diferencia entre esta variable aleatoria 1 y la otra variable aleatoria 2. O sea, x1 menos x2. Así le podríamos llamar d a esta. Sería algo como tomo una muestra de aquí, tomo una muestra de acá y le resto las dos y saco una tercera variable aleatoria. ¿Ok? Así que va a estar intermedia entre estas dos. Entonces, esa variable aleatoria
va a seguir una distribución normal. Siempre que muestramos, va a seguir una distribución normal. Le voy a dibujar aquí en el medio. Entonces, va a seguir una distribución normal. Voy a hacer a propósito un poco más ancha. Ya se va a entender por qué. Sale muy bien. Vamos a hacerle un poquito más ancha. Ahí. Entonces, esta nueva variable es nuestra variable de raya, ¿cierto? Que vendría a ser igual simplemente que a esa diferencia entre x1 menos x2. Por cierto, acá me está faltando una raya. Aquí también, ¿no es cierto? x1 menos x2. Yo pude hacer esto porque repetí varias veces este procedimiento de tomar una variable x1, tomar una x2 y más bien calcular la diferencia entre las dos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es esta dispersión o cuál es una medida o un buen estimador de la dispersión que yo tengo en esta nueva variable aleatoria D? Es la suma de estas dos varianzas. Esa me da la varianza de esta nueva distribución. ¿Ah? Ese es un buen estimador de la... Alguien diría, no, no será la resta. No, resulta que es la suma de las dos. ¿No? Cuando ustedes sacan la diferencia entre esta cosa y esta cosa, la cosa es un poco más dispersa. ¿No? Por eso es que la dispersión de esta tercera es mayor que la de cada una de estas individuales. Entonces yo puedo estimar la varianza de esta. Simplemente la varianza de esta tomate es la varianza de esta más la varianza de esta. Entonces me queda algo así. Sería sx1 cuadrado sobre n1 más sx2 sobre n2, este también cuadrado. Entonces, esta es la que me mide la varianza de esta cosa de acá. Podría Hice una poner... pregunta con respecto al resultado. ¿También es más alta que la X1? Perdón, Con respecto a la gráfica, ¿también sería más alta que la que se obtuvo en la muestra 1, en la X1? más alta, no te entiendo muy bien ahí cuando dices alta, ¿a qué te refieres? La curva. La curva también sería que La altura, estuviera, ajá, a la altura. más bien va a tender a ser un poco más baja, porque acuérdate que todas estas áreas siempre tienen que sumar 1, ¿ya? Ujú. Así que si una cosa es un poco más ancha, para que siga siendo 1, más bien la altura es un poquito más baja. Ya. Así las distribuciones normales, igual cuando se hacen más angostas, más bien tienden a hacerse más altas. ¿No? Con tal de que el área bajo la curva siempre sea 1, si es que quieres analizarla en ese sentido. Pero aquí lo importante no es tanto la altura, ¿verdad? Las áreas son las importantes aquí. Entonces, la cosa importante aquí es que yo puedo medir esta varianza de la, le voy a anotar aquí porque es súper importante, de la distribución muestral es desde las diferencias, ¿no es cierto? De las diferencias. Entonces, se hace más ancha, digamos, más ancha que sus partes. Por eso es la suma de las dos. ¿Ok? Entonces, sobre esta es la que nosotros vamos a trabajar. Sobre esta nueva variable D, que me mide la diferencia entre estas dos poblaciones. Por ejemplo, si alguien me pide la fórmula para estimar el parámetro T de esta cosa de aquí, nosotros ya sabíamos. Nosotros sí sabíamos calcular el parámetro T para un cierto valor D.
o en general para cualquier valor nosotros podíamos calcular el parámetro t. Entonces eso también anotemos, porque es importante. Entonces si alguien me pide la fórmula para estimar el parámetro t, para d, ¿no es cierto? Para esta nueva variable que yo me inventé, para d. ¿Cómo sería la fórmula para estimar? Igualito que antes. Antes, ¿cómo hacíamos? Era el parámetro medido menos el parámetro esperado sobre la desviación estándar. Así más o menos era la fórmula para t. Entonces, les voy a poner así en palabras. El parámetro medido. Bueno, no el parámetro, no quiero usar esa palabra, sino lo que mido, vamos a decir, lo que mido menos lo que se esperaba, ¿no es cierto? O lo esperado sobre la desviación estándar estimada. Entonces, ¿cómo me iría quedando la fórmula? Sería la D que yo mido menos la D estimada, si quieren ustedes, sobre la desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar de esta cosa? Es la raíz cuadrada de esto. Entonces, sobre la raíz cuadrada de sx1 al cuadrado sobre n1 más sx2 al cuadrado sobre n2. Entonces, ahí llegamos a la fórmula que uno normalmente, o vamos llegando, nos falta un pasito adicional a la forma a la que uno normalmente llega cuando empieza a comparar dos poblaciones. Entonces, lo que sucede normalmente es que uno empieza a muestrear dos poblaciones. Voy a cambiar de color aquí. Entonces, voy a anotarles así lo que sucede o lo que pasa normalmente es que yo tomo muestras de dos poblaciones. Entonces, por aquí tengo una cierta población con su parámetro puede ser mu x1 y su cierta desviación estándar o varianza si le ponen al cuadrado. Y por acá tengo la población mu x2 con su desviación estándar o su varianza si ustedes quieren. No puedo a estas poblaciones compararles, ¿no es cierto? Entonces lo que yo hago es tomar muestra. Entonces tomo muestra, un cierto N1 con una cierta media 1 y su respectiva desviación estándar. Déjenme borrar esta línea de aquí. Tomo una muestra N1, tiene su respectiva media y su respectiva desviación estándar, o si le ponen al cuadrado, varianza, y lo mismo acá, ¿no es cierto? Tomo una muestra, puede ser de N2, con su respectiva media y su respectiva varianza, o si le ponen al cuadrado, desviación estándar, y voy a testear esto. Voy a testear la hipótesis nula de que las dos poblaciones son en realidad la misma. O sea que no hay gran diferencia entre mu x1 y mu x2. Esa es la hipótesis nula cuando uno analiza dos poblaciones.
Lo que normalmente sucede es que la hipótesis nula que uno va a evaluar se basa en el hecho de que esta media de aquí es la misma que la media de acá. Eso pasa cuando, por ejemplo, lo que habíamos dicho, yo tengo un campo de trigo y en el un lado le pongo un químico para ver si se hace más grande y en el otro no le pongo el químico. Y quiero comparar las dos poblaciones. Bueno, la hipótesis nula es que ese químico no ha hecho nada, ¿sí? Entonces, la hipótesis nula es que mu x1 es igual a mu x2. Esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, en cambio, la hipótesis alternativa es que sí hay una diferencia. Es que mu x1 es distinto de mu x2. Eso es lo que normalmente sucede. ¿Ah? Entonces, el momento en que yo empiezo a comparar estas dos poblaciones, yo tengo que calcular la probabilidad, ¿no es cierto? Que yo tengo que calcular la probabilidad de un cierto valor t que me salga, pero asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, pues. Así, siempre es así. Siempre que calculo yo la probabilidad, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera. Entonces, en el caso en que la hipótesis nula es verdadera, quiere decir que mu x1 es igual a mu x2, ¿no es cierto? O sea que las diferencias son cero. Por eso es que normalmente uno a la fórmula, cuando calcula el parámetro t para dos poblaciones, se ve algo así en los libros. T es igual solamente la d menos 0. ¿Qué significa 0? ¿Qué significa la hipótesis nula? Es que la diferencia es 0, son la misma población, ¿no? Así que podríamos ponerle, tiende a, es 0, este parámetro de aquí es 0. Entonces solamente me queda t sobre la raíz cuadrada de sx1 al cuadrado sobre n1. Mucho espacio, por eso no lo puedo escribir muy bien. Más sx2 al cuadrado sobre n2. ¿No? La diferencia. Esta diferencia es de x1 menos x2, ¿no es cierto? Ya habíamos definido así a nuestra d. Entonces, la fórmula que uno normalmente encuentra cuando compara dos poblaciones también se la encuentra así. x1 menos x2. Esa es la diferencia. Sobre la raíz cuadrada de sx1 sobre n1 más sx2 sobre n2. Así se las encuentra en los libros. Pero no nos explican muy bien en los libros de dónde salió, esto le pueden poner la rey, de dónde salió esta fórmula. Bueno, nace de esta que yo les digo, de asumir que la hipótesis nula es verdadera. Entonces, por lo tanto, esta diferencia entre las dos poblaciones es 0. Esto es 0. Si las dos son lo mismo, la diferencia es 0. O sea, lo esperado es 0. A pesar que lo que yo mido no necesariamente es 0. ¿Ah? Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a estar usando cuando comparamos las dos poblaciones. La una población posiblemente después de muestrear es algo así. La otra población es algo así. Entonces alguien podría decir, esta es la media es de x1 y esta la otra es la x2. ¿No? Entonces alguien podría decir,
la diferencia de las señales en el numerador. De señales. Y abajo sobre, esta era la desviación estándar, ¿no es cierto? Una medida de la dispersión sobre el ruido. Una medida de la dispersión, lo que está abajo. Con un ejercicio se va a entender mucho mejor el uso de este parámetro T. Vamos a ver un pequeño ejercicio, ojalá nos alcance el tiempo. Pienso que sí nos va a alcanzar. Vamos a comparar dos poblaciones. Entonces, ejercicio. Vamos a comparar dos poblaciones. Dos poblaciones con nuestra prueba T se llama nuestra prueba T. Entonces, ¿cuáles son estas dos poblaciones? Aquí va a ver la primera población, aquí va a ser la segunda población. El problema es que no tengo acceso a estas poblaciones, ¿no es cierto? Mi X1, no sé. Mi X2, no sé. Eso sí, no tengo acceso. Lo único que tengo acceso es a sus muestras. Aquí tengo una muestra de un cierto tamaño, N1, y acá tengo N2. Entonces, tengo mi X1 y tengo mi X2. Y tengo mi SX1 y tengo mi SX2. Entonces, ¿cuáles son estas dos poblaciones? Le tengo ese ejercicio en MATLAB. Me voy a pasar ahorita a MATLAB. Déjenme borrar esto. Clear. Ejemplo 0, por aquí le tengo. Dice, ejemplo de comparación de media de dos poblaciones. Entonces, comparar estos dos datos no emparejados. Cuando corro esto, tengo un par de campos. Dice field 1 y field 2. Aquí está la primera muestra. Son 16 medidas. Miren, la primera es 15.2, 15.3, 16, 18, digo 15.8, 15.6. Entonces, ya sabemos que hemos tomado una muestra de 16. El segundo campo, field 2. Field 2, aquí está. También 16. ¿Ya? Por coincidencia, aquí también hemos tomado una muestra de 16. ¿Tenemos acceso a la media? Sí, súper fácil, ¿no es cierto? Como tengo los datos, puedo calcular la media. Aquí lo he hecho con el comando min. Le voy a hacer un poquito más grande. Min me va a dar el promedio de la primera población, o la primera muestra, perdón, y el promedio de la segunda muestra. 1538 y 1568. 15.38 y este de acá es 15.68. ¿Sí? Estoy haciendo una prueba T, o sea, estoy haciendo todos los pasos. Primero es definir la hipótesis. Tal vez nos saltamos de ese paso, pero la hipótesis es bien sencilla. La hipótesis nula, ¿cuál es? La hipótesis nula es que mu x1 es igual a mu x2. O sea que no se trata de dos poblaciones, sino es la misma población. Alguien puede decir, no, no es la misma, mira, este es 1538 y este es 1568. Concluyo que el campo 2 es mayor que el campo 1. No, eso no hace un estudiante de ciencias, ¿no es cierto? No compara los promedios, hace una prueba T. Un estudiante de ciencias hace una prueba T. La hipótesis alternativa más bien es que mu x1 es distinto de mu x2. Y como siempre, fijemos nuestro nivel de significancia. Podemos poner en 0,05.
Veamos. ¿Qué más necesito? Tercer paso. Tome la muestra y calcule la estadística. ¿Ya? Tome la muestra y calculo la estadística. Inclusive puedo calcular este SX1, que sería la desviación estándar de esta población, y también puedo calcular la desviación estándar de la segunda población. Me voy a llamarla desviación estándar, aquí está, 0,312 y de la otra es 0,407. Entonces 0,312 ¿sí? Y el otro es 0,407. ¿Ya? Cuarto paso, calcule la probabilidad de obtener esta estadística. ¿Cuál será la probabilidad de obtener esta estadística? La estadística que estamos obteniendo es la estadística de la diferencia entre las dos, ¿no es cierto? Entonces, la fórmula que recientemente derivamos, lo voy a poner acá en color verde, era la siguiente. T es igual a esa diferencia entre x1 menos x2 sobre el ruido, que era sx1 cuadrado sobre n1 más sx2 al cuadrado sobre n2. Entonces, el signo no importa mucho, por eso se pone en valor absoluto. Aquí lo que importa es el valor de t. Por cierto que estamos haciendo un análisis de dos colas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre x1 menos x2? Sería 15.38 menos 15.68 sobre la raíz cuadrada de sx1, que sería 0.312 al cuadrado, sobre n1, que en este caso es 16, más 0,407 al cuadrado sobre 16. ¿No? ¿Cuánto nos da el valor de t? Déjenme hacer en la calculadora. $2.34 tengo yo. 2.34. Entonces, vamos a irnos a la tabla T. Como es un análisis de dos colas, vamos a ver cuál es la probabilidad de obtener un valor más allá de 2,34 o más abajo también de menos 2.34, ¿cierto? Porque es un análisis de dos colas. ¿Ya? ¿Cuáles son los grados de libertad aquí? Sería 15. Antes, cuando comparábamos una sola población, lo que hacíamos era el N1 menos 1, ¿no es cierto? Aquí, como son dos poblaciones, es N1 más N2 menos 2. O sea, es el N1 menos 1 y el N2 menos 1. O sea, 30. 30 son los grados de libertad de este problema, porque se trata de dos poblaciones. Simplemente es este N1 menos 1, pero acá también tengo otros grados de libertad. 15 más 15, 30. ¿Eh? Entonces veamos. Nos vamos a MATLAB y podemos invocar a nuestra función t menos 2.34,
¿cierto? ¿Con cuántos grados de libertad? 30 grados de libertad. Ahí ya me va a dar el área, esta área de aquí, ¿no es cierto? Esta chiquita de aquí. Si es que le multiplico por 2 a esto, ya me va a dar las dos áreas de una vez. 0,026. O sea, el valor de P va a salir igual a 0,026. Por lo tanto, como es menor, ¿qué pasa? Mi probabilidad, fíjense que es menor que mi nivel de significancia. Entonces rechazamos la hipótesis nula. No es que se trata de la misma población. Son dos poblaciones distintas. ¿No? Sí hemos logrado rechazar, es lo que sugiere la hipótesis alternativa, que se tratan de dos poblaciones distintas. Rechazamos esa hipótesis nula. No se trata solo de comparar las diferencias, ¿no? No se trata solo de comparar 1538 con 1568. También tengo que ponerle sobre el ruido. ¿Ya? Ahí logro yo un poco concluir, en este caso, que rechazo mi hipótesis nula. A esto se le llama la prueba T para dos poblaciones. Entonces, prueba T para dos poblaciones. Siempre sucede eso. Tengo una población que puede ser denominada de control y tengo otra población sobre la que yo le hago algún tratamiento. Por ejemplo, puede ser campos de trigo. A un campo de trigo no le hago nada y al otro campo de trigo le pongo una medicina para ver si se hacen más grandes los trigos. Partimos de la hipótesis nula de que no, mi medicina no hace ningún efecto. Esa es la hipótesis nula. Bueno, tomamos muestras. Y no es que ya comparo los promedios y ya concluyo. Sí, mi medicina sí le hizo más grande a la de acá. No, eso hace alguien que no sabe estadística. Pues. Lo que hay que hacer es una prueba T, que es lo que acabamos de hacer ahorita. Y ahí sí puedo categóricamente decir que ha habido un efecto por el medicamento que yo le puse al campo. ¿Sí? No se tratan del mismo. Algo pasó. Algo le hizo ese medicamento de tal manera que ya no es el mismo trigo. Ya es algo más distinto en este caso. ¿No? Es distinto. ¿Alguna pregunta? La fórmula es algo parecido, ¿no? Algo parecido a lo que hacíamos antes, pero ahora hay dos poblaciones. Así que hay dos varianzas que tomar en cuenta. Una pregunta, Inge, con respecto al tamaño de la muestra, ¿afecta en algo que el otro sea muy grande? Digamos, el uno es de 16 elementos la muestra, pero y el otro puede ser de 100. ¿Afectaría en algo? Igual se puede hacer el mismo proceso. Sí, acuérdate que en nuestro caso íbamos a usar siempre el valor de t, ¿no es cierto? El valor de t, porque el valor de nuestra estadística t era igual para pequeños o para grandes. Así que nuestra estadística t se ajusta bien siempre en el caso en que comparo medias. Así sea la muestra pequeña o el tamaño sea grande. Lo que no pasaba con la estadística z, ¿no? Si quieren ustedes usar estadística Z, tendrían que usar valores mayores que 30, al menos aquí y acá. Y nosotros dijimos, para no estar pensando si uso Z o uso T, siempre voy a usar T.
Siempre voy a usar T. Porque esa funciona bien, así sean grandes o así sean pequeños. Funciona bien. De hecho, la estadística Z tiende a la T cuando el número n es bien grande. ¿Cierto? Entonces no afectaría. En ese caso, si tú quieres comparar dos poblaciones con tamaños de muestra distinto, aquí este N1 sería 16 y este N2 sería 100, lo que tú dices, ¿no es cierto? Entonces se dice una muestra, una prueba T no pareada, no emparejada también. Eso vamos a discutir la siguiente clase. ¿Qué quiere decir específicamente esto de no emparejada? No solo es que el tamaño sea distinto, sino que no hay una relación uno a uno. Con algunos ejemplos que vamos a hacer la clase siguiente se va a entender mucho mejor. En la clase de hoy quería que un poco se expongan a la forma de calcular. Uno también lo puede hacer esto de forma automática, ¿no? Hay una forma de hacerlo automático realmente en MATLAB directamente, ¿no? Nosotros, la forma de hacerlo automática es invocando a una función que se llama tTest2. Entonces, en este tTest2 ustedes dan el primer campo, el segundo campo, y él les dice la conclusión. El valor de P, 0.026. Nosotros sacamos de forma manual, ¿no es cierto? 0.026. Pero es un montón de trabajo hacer esto. Nos tocó sacar la media, sacar la desviación estándar del uno y del otro. Después ponerle en esta fórmula. Con esta fórmula irme a la tabla. Con esta tabla irme a calcular el P. En MATLAB se puede hacer eso automáticamente. Simplemente tTest. Pongo el primer campo y el segundo campo y me dice rechazo la hipótesis nula. Lo que significa aquí el 1. 1 es cuando yo rechazo la hipótesis nula, 0 cuando no rechazo la hipótesis nula, y el valor de P, que es de caso 0.026. Pero ahí me estoy adelantando. El día de hoy no planifiqué explicarles esta resolución automática. Hoy día solamente quería hacerles la resolución manual, que es lo que hicimos el día de hoy. Desde la siguiente clase, posiblemente mañana, ya solo hacemos directo la prueba T en MATLAB. Solo invocamos a nuestra función tTest, tTest2. Ya les voy a enseñar. Hay otra función también que es solo tTest. Y les voy a enseñar cuándo se invoca la una, cuándo se invoca la otra. Para no estar haciendo todos estos pasos. Pero el mensaje final es, simplemente es una comparación de una población con otra población. Para ver si se trata de la misma población o se trata de distintas poblaciones por algo que pasó. En este ejemplo puse un medicamento, entonces ya se hizo otra población. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. ¿Ya? Ya nos vamos a ir acostumbrando a este cálculo de la estadística T para dos poblaciones. Mientras más ejercicios, así como para una población hicimos varios ejercicios y nos acostumbramos, acá varios ejercicios y nos acostumbraremos a la estadística o prueba T en este caso, para dos poblaciones. Gracias por su atención. Si no hay preguntas, entonces continuamos el día de mañana. Muchas gracias. De nada. Que pase bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao.